Buenas tardes a todos. Ya son las 6:02, así que bueno, hemos dado algunos minutos de cortesía para que se vaya entrando a este webinar. Y bueno, vamos a comenzar ya. Me presento en primer lugar, soy Jorge Pimenta, el director editorial de DANE Educación. En segundo lugar, os quería dar las gracias por asistir a este webinar, que veo que está teniendo un alto grado de asistencia, no paramos de recibir entradas, así que muchísimas gracias por compartir esta próxima hora con nosotros. Este año hemos reeditado todos los libros de ABN de primaria, de primero a sexto. Os vais a encontrar con un material muy renovado, adaptado a la LOMLOE, lógicamente algo que nos preocupa, o mejor dicho, nos ocupa a todos y con más novedades. Todo esto nos lo va a contar en unos minutos enseguida nuestro equipo de autores. Y antes de ello, mi compañero Guillermo os va a dar unas cuantas indicaciones acerca del funcionamiento de webinar. Así que nada, espero que sea productivo y muchísimas gracias de nuevo por compartir este rato con Anaya. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Simplemente haceros alguna observación acerca de la herramienta con la que nos estamos comunicando. Veréis que en la barra frontal de vuestra pantalla, en la parte superior, hay un acceso al chat desde el que poder transmitir cuantas consultas o sugerencias podáis enviar a nuestros ponentes invitados. Decir que esta sesión, por último, intentaremos en la parte final, en 5 minutos, intentar responder a las distintas cuestiones que se vayan planteando y en cualquier caso, hacer hincapié en que esta sesión se está grabando y que en los próximos días dispondremos, desde nuestra web, desde nuestro portal Hablamos de Educación, dispondremos del acceso a la misma. Ya por último, sin más, no demoro más y doy paso a nuestro invitado Jaime Martínez. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias a los presentadores de Anaya y Anaya por darnos la oportunidad de participar en la presentación de los materiales y la renovación que hemos tenido. La renovación y los materiales no han tenido un único autor, no me han tenido a mí, que no me he presentado, soy Jaime Martínez Montero. Cuento con un magnífico equipo de otras 3 personas, de las cuales una no puede estar aquí, Concha Sánchez Cortés, porque está de viaje y además muy lejos, y sí que nos van a acompañar y van a intervenir José Miguel de la Rosa Sánchez y Rafael Fabra. Muy brevemente diré de ellos que Concha Sánchez fue la maestra que comenzó a trabajar ABN, la primera de todas, la que se lanzó sin paracaídas en esta maravillosa aventura, y que ha sido una persona que ha pasado del orden de 4 promociones completas ya a secundaria y que tiene una experiencia pues desde el curso 2008-2009. José Miguel de la Rosa, pues hablar de él casi sobra, ¿no? Es una persona muy conocida, autor de la página de Actiludis, que es de los blogs de más éxito de material escolar. Trabaja ABN desde el curso 2010-2011, también ha pasado promociones completas de allí y por consiguiente es una persona que cuenta con una experiencia de 13 cursos trabajando ABN. Además de eso ha formado del orden de, ha participado en formaciones del orden de miles de profesores dentro de lo que es el método ABN, ha estado formando a maestros en América Latina, en fin, es uno de los grandes del ABN, ¿no? Y Rafael Fabra Gorrea, que fue la incorporación, la última incorporación, pero no por eso el último, ni mucho menos. Rafael es una persona muy especializada en resolución de problemas, cosa que no es nada sencillo, que también pasa de los 10 años trabajando con ABN, que también ha formado incluso a profesores en el extranjero y que por consiguiente puede hablar de la experiencia que tiene en ABN porque lo lleva mucho tiempo. Así que ellos hablarán después de que haya hablado yo y explicarán. José Miguel
digamos, el contexto general de lo que es el método ABN y lo que son los materiales de Anaya, y Rafael hablará más específicamente de resolución de problemas. Decir también que el proyecto lo hemos cambiado por una razón fundamental, por adaptarlo a las exigencias curriculares de la nueva Ley de Educación, de la LOMLOE. Y, por supuesto, ya de paso, también para recoger, cambiar cosas que no funcionaban bien y recoger sugerencias de los usuarios, que yo creo que han conseguido que se mejore bastante el proyecto. En ningún caso, desde luego, los cambios que hemos introducido afectan ni muchísimo menos a lo que es la esencia del método ABN. La esencia del método ABN es, bueno, yo creo que es ahora mismo el método más moderno y que de alguna forma se ha convertido en el mayor ámbito de innovación en educación matemática que tenemos. Si se toman la molestia de ver los currícula, no solamente los de España, sino los de otros países muy adelantados, hablemos de Holanda, de Inglaterra o de Estados Unidos, verán que efectivamente estamos en los lugares punteros de que se habla ahí. Por otra parte, hay que decir que en el caso del método ABN, sus principales características se han podido incluso intensificar, puesto que ha habido un aligeramiento de contenidos derivados, repetimos, de lo que ha prescrito dentro del currículum de primaria, del decreto de currículum de primaria, derivado, por supuesto, de ese aligeramiento, nos ha permitido influir más en aspectos muy sustanciales y que van al corazón, van al nervio propio del método. Nuestro método ABN, que repito, es muy singular, supone una ruptura con el paradigma actual de enseñar matemáticas, se caracteriza por bastantes cosas. Pero yo creo que quizás sea mejor centrarnos un poco en los resultados que produce y en los cuales yo creo que ya hay gran acuerdo. Por una parte, se trata de un método que produce un cálculo mental muy potente. El cálculo mental va a ser el cálculo del futuro. El resto del cálculo se va a hacer por medio de máquinas. El cálculo mental que produce es además un cálculo mental no como consecuencia de aprendizaje memorístico de procedimientos, sino un cálculo mental natural, derivado de la forma de trabajar las matemáticas. Es además un proceso por parte de los chicos, que alcanzan los chicos, que hoy ya nos es reconocido prácticamente por todas las instancias. Yo recuerdo que en los primeros tiempos, cuando poníamos los primeros vídeos de los niños, allá por el año 10, por el año 11, nos decían que no era posible que los niños hicieran esas cosas, tuvieran ese cálculo tan potente y que falsificábamos los vídeos, ¿no? Hoy eso ya no nos lo dice nadie, ya reconocen que ese cálculo mental es muy potente. El segundo efecto que produce el método, el trabajar con números completos, el que lo que se haga con los cálculos sea lo mismo que se haría con los objetos de la realidad, es que eleva mucho el rendimiento en resolución de problemas. Ahora hablaremos de ello, pero se han publicado artículos científicos en revistas JCR inclusive y tesis doctorales en las cuales se habla claramente de que al menos se dobla la capacidad de resolución de problemas acertados, de problemas resueltos por parte de los chicos ABN respecto de los alumnos que no lo son. Esto es importante, me ocuparé de ello dentro de un rato, en cuanto termine de hacer la presentación del método, porque creo que también por aquí es donde va el futuro y donde más pone el acento el actual currículum. Señalar también que entre los dos tipos clásicos de aprendizaje, en matemáticas, el conceptual y el procedimental, nosotros hemos elegido como básico el conceptual, no el procedimental. El cálculo tradicional, el cálculo que enseñan prácticamente todos los métodos, es fundamentalmente procedimental. El chico aprende un procedimiento que tiene que repetir hasta memorizar y automatizar. Nosotros lo que aprendemos es una serie de conceptos que luego se vuelcan en unos contextos y se vuelcan en unos formatos muy flexibles que permiten expresar ese dominio conceptual de las cosas. Digámoslo más llanamente, los chicos de ABN entienden muy bien todo lo que aprenden. Y esto es una gran ventaja porque lo que se entiende, primero, se aprende más deprisa,
lo cual da lugar a que se aprenda mucho más, lo cual da lugar a que tarde más en olvidarse, lo cual da lugar a que cuando se olvide sea un conocimiento que se recupera mucho más deprisa. Esto también, curiosamente, ha habido una situación experimental, mejor dicho, que es la que nos ha dado razón en esta situación. Una experiencia que se ha llevado en Castilla y León, tremendamente interesante, de cambio de métodos en colegios. Trabajaba el método ABN y el método ABN fue precisamente el que vino a demostrar, o el que de todos los métodos que se habían trabajado, era aquel que los alumnos habían tenido menos pérdidas a lo largo del periodo del confinamiento. Y señalar la última gran característica, que es la que se corresponde con la motivación. El método ABN es un método que les gusta mucho a los chicos. La matemática pasa a ser la materia preferida, y si no es la primera preferida, es la segunda preferida, y todos sabemos que cuando a alguien le gusta algo mucho, lo practica, lo repite y por consiguiente va mejorando su rendimiento de una forma muy natural y de una forma muy espontánea. Tenemos que señalar también que el ABN, estamos en el 10º curso. Este tema es importante, son 15 cursos continuados los que se vienen trabajando en las escuelas el método ABN. Quiero decir que tenemos ya una experiencia muy amplia de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, y qué es lo que funciona bien o lo que funciona menos bien. Por consiguiente, podemos decir que los cambios que hemos hecho en los libros fundamentalmente están basados en evidencias. Es decir, tenemos ya las suficientes evidencias acreditadas para saber que efectivamente lo que pregonamos que los chicos pueden hacer, no lo decimos a humo de pajas, lo decimos porque hemos estado viendo durante estos 15 cursos que efectivamente cientos o miles de niños han sido capaces de hacerlo. El hecho, por ejemplo, de que tengamos el método ABN desde infantil de 3 años, aunque no hayamos tocado lo de infantil, hasta sexto, quiere decir que tenemos un ámbito de 9 cursos de continuidad. Esto da lugar a que tengamos un desarrollo cíclico, progresivo, a que se pueda mantener una lógica interna a partir de los 9 años y que podamos presumir de coherencia y de sistematicidad para ello. Hay otro dato que también es importante, que es la transparencia. Yo creo que la transparencia es importante sencillamente porque los rendimientos que tengan los alumnos en el método ABN no los tienen porque lo digamos nosotros, sino porque tenemos una enorme cantidad de material depositadas en la web, y sobre todo tenemos más de 4.000 vídeos donde no salimos nosotros diciendo lo bien y lo bueno que es el método, como ocurre en el resto de los métodos, sino que lo que salen son los niños trabajando y demostrando que aquello que decimos que se puede hacer, lo están haciendo. Entonces, esto también es algo que no tiene precedentes en ningún otro método. Salen sí muchos profesores o salen los autores diciendo que es magnífico, pero viendo qué es lo que saben hacer los chicos, de eso ocurre muy poco. Decir también que nuestros libros de texto no son solamente libros de texto. Primero, creo que son personas muy expertas quienes lo han hecho, me incluyo yo dentro de ellos, y que por consiguiente algo saben de cómo se tiene que desarrollar un curso escolar y cómo se tiene que desarrollar un nivel determinado dentro de esto. Y en segundo lugar, cabe decir también que al saber y al conocer perfectamente ese desarrollo y haberlo repetido varias veces, han tenido ocasión de elegir entre lo mejor que hay para poderlo incorporar dentro de los libros. Decir, y quería señalar, que en cuanto a los libros, es algo más que los libros. Es decir, los libros es primero una colección completa. Segundo lugar, hablamos de unas guías didácticas, unas propuestas didácticas bastante completas que siguen el desarrollo de los libros página a página. Estamos hablando también de otro tema importante, el material que tienen en la web la editorial Anaya, que es un material. Hay material de refuerzo e inclusión, hay material de profundización en la maestría para aquellos alumnos que puedan ir muy bien y que quieran ampliar. Se ha incorporado también a ese material prácticamente todos los contenidos
que hemos quitado de las ediciones antiguas porque se salen de lo que marca el currículum. Puede haber grupos que vayan muy bien y que quieran volver a practicar este contenido que se ha practicado en épocas anteriores. Y luego pues tenemos unos cuadernos de refuerzo, uno por curso, tenemos 12 problemas, 2 por curso de resolución de problemas. Hay también unos problemas de adaptación, unos cuadernos de adaptación de los que vengan desde el cálculo tradicional, no desde primero, sino el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, para que puedan pasar, tengan una adaptación al cálculo ABN. Hay muchas recomendaciones de material que se puede encontrar en la red, es decir, hay un verdadero emporio que rodea al ABN. Decir también que no es solamente que llevemos 15 años con el método, sino que al mismo tiempo el método ha tenido una gran difusión, prácticamente de manera minoritaria, pero todos los países de Hispanoamérica lo están practicando, salvo Paraguay, del cual no tenemos noticias, algunos de manera muy notable, y que entre España y lo que tenemos fuera podemos hablar de alrededor de 300.000 alumnos, de más de 1.000 colegios y del orden de 11.000 profesores que ya trabajan ABN. Es decir, que tenemos un número adecuado. Quiero decir, sé que a lo mejor me estoy poniendo pesado, pero es interesante también que sepamos que las bases del método ABN están expresadas en publicaciones que están al alcance de cualquiera. Es decir, ahora mismo hay publicados 11 libros técnicos que explican el método ABN desde infantil hasta los últimos cursos. Es interesante también señalar que hay artículos científicos en los cuales se vienen a demostrar las virtudes y las cualidades que señalamos del método, muchos de ellos de revistas de pares, de revistas en JCR. Hay cerca de 40 artículos publicados. En este año llevamos ya 2 artículos publicados. Y señalar también que hay 3 tesis doctorales ya aprobadas, es decir, ya, que han ayudado a ser doctores a personas que han apostado por el método ABN y han defendido en esa tesis determinadas mejoras que produce el método ABN respecto a la enseñanza con el método tradicional. En realidad no son 3, son 5, puesto que todo el tema de la resolución de problemas lo hemos sacado de, entre otras cosas, de otras 2 tesis doctorales, pero que estaban realizadas antes de la aplicación del método. Queremos señalar también, para entrar un poquito en materia de lo que son los libros, primero que una de las cosas que hemos podido intensificar son los ejercicios y las actividades de fomento del cálculo mental. El cálculo mental, ya he dicho con anterioridad que es el cálculo del futuro y es el único que vamos a hacer. Los chicos alcanzan un enorme nivel y esto lo vamos a intensificar, o lo estamos intensificando, aprovechando el espacio que nos ha quedado, la eliminación de contenidos. De la misma manera hemos intensificado mucho la cuestión de la resolución de problemas. Es decir, el hecho de que nos hayan quedado páginas suficientes vacantes nos ha permitido extendernos más, aumentar la práctica, ser más explícitos en la explicación de los diversos tipos de problemas. Hablando de tipos de problemas y hablando de adaptarnos a los contenidos del nuevo currículum, tenemos que decir que cumplimos con creces las exigencias, por ejemplo, la recomendación que hace de que sigamos el DUA, el diseño universal de aprendizaje, especialmente en uno que es muy difícil que cumplan los demás, la adaptación a las características de los sujetos. Es decir, la posibilidad que tienen los chicos de que el cálculo lo puedan hacer según sus propias posibilidades y marcando su propio camino, choca, no choca, es totalmente diferente en lo que se refiere al cálculo tradicional, donde todos los alumnos tienen que hacer las cosas exactamente igual. Es un aprendizaje, como hemos dicho, procedimental, que por consiguiente tiene que aprenderse el procedimiento. Entonces, tenemos un aprendizaje conceptual que permite que haya maneras distintas de hacer el cálculo. Y hay otra cuestión interesante que quiero señalar: las situaciones de aprendizaje. Nosotros, que dedicamos muchísimas páginas cada unidad a la resolución de problemas, no hemos bautizado ninguna de ellas como situación de aprendizaje, por varias razones. Las hemos llamado tareas
competenciales. ¿Por qué tareas competenciales? Porque entendemos que una tarea competencial, y las competencias es algo que tiene más poso que esta denominación de situaciones de aprendizaje. Fíjense que empieza a hablarse de competencias matemáticas allá por a finales de los años 90 y sobre todo a partir del año 2000, que es cuando comienzan las primeras aplicaciones y se conocen los resultados de las pruebas PISA, que están basadas en matemáticas como en lengua, como en ciencias, están basadas en la competencia que desarrollan los alumnos y no tanto en los conocimientos que poseen. Creemos que esto va a continuar durante más años, que una vez que se pasen de moda ciertas denominaciones, pues va a seguir, porque el aprendizaje tiene que servir para algo concreto. No puede ser una mera especulación o una joya cultural que tengamos en la cabeza. Entonces, repito, atendiendo a ese peso de lo que es competencial, hemos preferido mantener ese nombre. En segundo lugar, cabe decir que la situación de aprendizaje, el nombre, es muy ambiguo. Es tremendamente ambiguo, porque parece que situación de aprendizaje, yo por lo que he visto, por los ejemplos que ha puesto el propio ministerio, no porque lo hayan puesto otras editoriales, eso se parece más a un aprendizaje por proyectos que a realmente situaciones de aprendizaje, porque situaciones de aprendizaje son aquellas en las que los alumnos aprenden, y situaciones de aprendizaje son aquellas en las que los alumnos aprenden inclusive aquellos conocimientos que son necesarios para poder desarrollar esas situaciones de aprendizaje. Entonces, no está muy bien. Y hay también otro argumento, y el argumento es que no debe ser sencillo sacar situaciones de aprendizaje de matemáticas, porque yo me he tomado la molestia de mirar las que ha publicado el Ministerio. El Ministerio, a fecha de hoy, porque lo he comprobado hoy mismo, tiene 55 situaciones de aprendizaje. 4 para infantil, 11 para primaria, 22 para ESO y 18 para bachillerato. ¿Saben cuántas tiene de matemáticas en infantil? Ninguna. ¿Y cuántas tiene de primaria de matemáticas? Ninguna. De ESO, que tiene 22, tan solo hay 2 dedicadas a matemáticas. Y de bachillerato, que tiene 18, tan solo hay 2 dedicadas a matemáticas. Es decir, que de 55, solo un 7% de ellas son situaciones de aprendizaje, son de matemáticas. Entonces, repito, ante este tipo de cuestiones hemos optado más por mantener el nombre de tareas competenciales. Primero y segundo no hemos usado tareas competenciales porque son momentos claves en los que los chicos adquieren competencias muy básicas, gracias a los cuales luego en tercero, cuarto, quinto y sexto van a poder desarrollar las tareas competenciales. Porque si van a tener que utilizar determinados instrumentos para resolver las situaciones que se le planteen, previamente tendrá que tener el chico aprendidos cómo se trabajan con esos instrumentos. Entonces, esa alfabetización matemática básica la intensificamos precisamente en el primer ciclo. Algunas novedades por encima, deciros que en el caso del primer ciclo nos movemos en la numeración dentro de los 1000 primeros números, en primero en los 100 primeros números, pero hemos hecho algo importante. Lo que teníamos puesto en primero de operaciones compuestas, suma y resta, doble resta y reparto igualatorio, lo hemos pasado a segundo, y lo que teníamos puesto en primero y en segundo sobre el aprendizaje de la multiplicación y en segundo de la división, lo hemos pasado a tercero. Es decir, el ciclo primero está dedicado exclusivamente dentro del ámbito del cálculo a las estructuras aditivas, y el ciclo segundo y parte del ciclo tercero está dedicado a las estructuras multiplicativas, con toda su carga de problemas, de tareas, etc. Señalar también que en el caso de los aprendizajes de cálculo complicados, el aprendizaje, ahora enseñaré alguna página, de la división, por ejemplo, por 2 cifras, la hemos pasado de cuarto a quinto. Y hemos dejado espacio para que se pueda intensificar mucho en la división por una cifra, que es más sencilla, las características del modelo, las interrelaciones que tiene con la multiplicación, el trabajo intensivo con los problemas de multiplicar y de dividir, el trabajo intensivo con el cálculo mental en este tipo de operaciones que son algo más complejas que la suma y que la resta.
En cuanto a las unidades de medida, en los 4 primeros cursos, en el primer ciclo, se trabaja simplemente en conocimiento superficial. De las unidades, de las magnitudes simples o las magnitudes lineales, las trabajamos fundamentalmente a fondo dentro del segundo ciclo, y lo que es las magnitudes de superficie y de volumen lo hacemos en el tercer ciclo. De la misma manera, en el segundo ciclo al final se trabajan las superficies muy poco, las más claras y con unidades de medida que no son las de superficie, y es en el tercer ciclo, en quinto, donde se trabajan las unidades de superficie, y en sexto donde se trabajan las unidades de volumen. Señalar también que, ya para ir terminando, que hemos eliminado bastantes contenidos que eran anteriores, que se trabajaban anteriormente, que tenían sentido haciéndose, pero bueno, hemos preferido hacerlo así, dejar la alternativa de que quien quiera trabajarlos los tiene en la página web de la editorial, y los tiene tal como venían entonces, y por consiguiente lo que hemos hecho ha sido desplazar, y de una parte respetamos lo que marca el currículum, y de otra parte respetamos también los deseos de quien quiera ampliar. Voy a compartir pantalla. La verdad es que se me está echando el tiempo encima. Tiene que hablar Rafael y tiene que hablar José Miguel, para que veáis, por ejemplo, las páginas que hemos puesto en quinto para un aprendizaje de los más difíciles, como es el de la... había puesto de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero va a ser complicado. El aprendizaje de la división por 2 cifras, porque veáis hasta qué punto hemos podido mejorar e intensificar hacer esto. Vamos a ver si nos sale. Aquí lo tenemos. Mirad, muy rápidamente, el proceso de aprendizaje se pasa de aprendizaje por una cifra, de división por una cifra, a primero, en una primera etapa, a trabajar por decenas completas. Si yo sé dividir entre 4, es muy sencillo de conocer esta división por 4, hacerla por 40 o incluso hacerla por 400. Jaime, ¿sí? No se está viendo, se está viendo el explorador de tu ordenador. Bueno, a ver cómo la... Entonces, sin embargo, yo sí lo tengo en compartir. A ver si es que no le he dado al... Bueno, pues no sé qué ha podido pasar. Cierra la ventana del navegador, a ver, del explorador. Sí, lo que voy a hacer va a ser cerrar todas las ventanas, dejar solo esta. Eso es. Y ahora vamos otra vez a ver si... ¿Ahora? ¿Se ve ahora? Ahora sí, Sí, Jaime. perfecto. Ah, estupendo. Decía entonces, mirad el proceso que se sigue. Voy rápido para no aburrir, pero porque se vaya viendo. Primero, si sé dividir entre 4, sé dividir entre 40. Con lo cual el salto de añadir un nuevo orden de magnitud ya se va comenzando a entender. En segundo lugar, fijaos que se divide entre 11 y entre 12. Fijaos que la división entre 11, los niños saben bien la tabla del 11. Pero es una división que al saber la tabla del 11 se trata como si fuera de una sola cifra, pero ya tiene 2 cifras. Luego amplía parte de lo que el chico sabe hacer y lo amplía a este tipo de situación. En tercer lugar, ya cuando pasamos a números mayores, hay que poner la escala. La escala no es más que una referencia que crean los propios alumnos para poder estimar cuál puede ser el reparto que vaya a hacer o la agrupación que vaya a hacer. Y entonces explicamos muy despacio lo que es la escala, cómo nace y en qué consiste. Para hacer la escala, uno de los pasos es hallar la mitad del número mayor que elegimos. Pues hacemos un entrenamiento específico para que aprendan los chicos a calcular la mitad de un número en estos números grandes que pueden aparecer en la división por 2 cifras. Jugar con las escalas en el sentido de que a partir de que tengamos una escala podemos obtener muchos productos por números de 2 cifras.
Por ejemplo, yo sé cuántas son 14 por 20, puedo calcular cuántos son 14 por 40 y 14 por 60, que sería sumar lo que me da 14 por 40 más 14 más 20, o 14 por 25, o 14 por 75, etc. Es decir, vamos haciendo pasos sucesivos para ir. Luego hay un tratamiento específico de estimaciones para la escala. Por ejemplo, de 7654, la escala mayor es 150.000, esta es la escala que tiene. Y claro, dices, pues mire, si es de 7654, pues la escala va a estar entre 15.000 y 75.000. Es decir, entre 1.000 y 5.000, pero va a estar muy cerquita de 1.000. ¿Se dan cuenta? Porque el número 17.600 está muy cerquita de 5.000. Bueno, pues hay una serie de ejercicios y de pasos para saber hacer las estimaciones. Como se pueden presentar en la división, hallando los restos parciales, restas, sustracciones complejas, a la hora de hallar los restos parciales y los dividendos parciales, hay también un entrenamiento específico para mejorar este cálculo mental que van a necesitar los chicos. Y luego ya, una vez que está todo esto bien trabajado, pues se inicia la división trabajando la escala. Y cómo puede ser la escala 10 veces mayor, la escala 10 veces menor, etc. Y finalmente ya se trabaja la división pasando lo que es, tenemos la división por 2 cifras, creamos la escala y con la escala pues vamos resolviéndola poco a poco. Como lo cogemos primero los primeros pasos, los otros pasos, y paso a paso lo vamos haciendo el desarrollo. En fin, un poco esto es lo que de una forma precipitada yo les quería... Bueno, a ver si... Ahora estoy yo ahí, ¿verdad? ¿Se me ve? Sí, sí, sí. Sí, sí. Esto es un poco lo que les quería hacer con la presentación de este, y ya le voy a dejar la palabra a José Miguel de la Rosa Sánchez, el gran José Miguel. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Jaime. Me imagino que ya se estará viendo en la pantalla, ¿no? Voy a intentar ser lo más concreto y conciso posible sobre las novedades que vais a encontrar en los libros de texto con respecto a la estructura, ¿no? Para que cuando los tengáis os resulte mucho más familiar, ¿no? En principio, comentaros algo que es realmente importante saber. El método ABN es un método de autor. Eso significa que cumplimos lo que dice el currículum, pero nos tomamos determinadas licencias y vamos más allá, que eso es lo que permite que el método ABN pues, se pueda desarrollar con contenidos que hasta las versiones anteriores eran muy amplios y que a partir de la actual edición pues bastante más llevadera para el profesorado. Cuando iniciamos el proyecto de renovación hace ya casi 2 años, una de las primeras cosas que hicimos fue contar con un webinar con una serie de profesores que se invitaron para que nos trasladaran a los autores aquellas cuestiones que consideraban que fallaban en los libros de texto o que deberían de aparecer de una manera más concreta, ¿no? Entonces, haciendo caso a aquellas sugerencias que nos pasaron, pues hemos aumentado el número de actividades de enumeración en el primer ciclo, pero no en el libro de texto, sino en la web. En el libro de texto no, porque es imposible introducir más contenido y si hay una amplia oferta, si ya la había en el anterior método, en la anterior edición, en esta la oferta se ha amplificado muchísimo más con actividades de numeración que se pueden descargar desde la web de Anaya de recursos. Sí que hago un inciso. Hay muchos compañeros que me han comentado a través de dudas que me han pasado y demás, que a veces han necesitado material complementario, ¿no? Y que han tenido que ir a buscar en Actiludi o en la web esos materiales, ¿no? Sin embargo, no eran conscientes que dentro de lo que es la web de Anaya, todo ese material estaba ya subido y preparado para poderse imprimir. Si no sabéis dónde encontrarlo, tenéis dificultad, preguntarle a los asesores que pasan por vuestros centros de Anaya, a los comerciales, o directamente nos preguntáis a nosotros y os guiamos dónde están esos materiales, ¿no?
Otra de las cuestiones que nos pidieron era que en los primeros cursos los títulos de los temas fueran más concretos. Es decir, en las anteriores ediciones teníamos puestos títulos como, por ejemplo, Mundo Pirata, etcétera, ¿no? En torno a cuál iba todo lo que eran los contenidos que trabajábamos con el alumnado, ¿no? Entonces eso se ha suprimido y se han puesto ya títulos que el docente, simplemente leyéndolo, ya tenga una idea general de lo que va ese tema, ¿no? También se han aumentado muy considerablemente las actividades de geometría. Era una de las cuestiones que achacaban al método ABN, que trabajábamos un poco la geometría. En realidad trabajábamos lo que aparecía en el currículum. Y por cuestión de espacio que necesitábamos para desarrollar el resto de los contenidos, pues quizás la geometría se quedó ahí un poco más coja. Eso lo hemos mejorado en esta versión en todos los niveles, ¿no? También se ha completado, que ahora Rafa hablará de ello, todo lo que es la globalidad de los problemas de una operación y de dos operaciones, ¿no? En general, Jaime ya lo ha dicho, se han aligerado tanto el número de contenidos como la cantidad de ejercicios que iban por cada uno de esos contenidos. Incluso en cada ejercicio hemos aligerado el número de propuestas. ¿Eso significa que ahora los niños van a necesitar material complementario? No creo. Yo creo que más bien van a ir más, el profesorado va a ir un poco más ligero trabajándolo, ¿no? Y recordar que todo lo que hemos retirado está en la web. Es decir, lo hemos subido a la web de manera que absolutamente nada de lo que había se ha perdido o se ha suprimido, ¿no? Con respecto, y aquí no voy a ahondar mucho porque yo creo que Jaime lo ha dejado suficientemente claro, optamos por seguir con la denominación tareas competenciales. ¿Eso significa que en nuestro método no hay situaciones de aprendizaje? Sí, son las tareas competenciales que son todavía más ricas. En la parte de programación, pues ya se especifica más concretamente este aspecto, ¿vale? Y ahora, centrándome ya en lo que serían los libros, una de las grandes novedades que os comparto ahora mismo es esta. Espero que lo podáis estar viendo todos, ¿no? Hemos incluido unos códigos desde primero hasta sexto, de manera que el profesorado, una de las principales quejas, por decirlo de alguna forma, que recibíamos, es que la gente que no conocía el método pues se abrumaba por la cantidad de ejercicios que había en el libro de texto, creyendo que había que hacerlo absolutamente todo. Nosotros habíamos ordenado por dificultad todos los ejercicios que aparecían en cada página y en cada tema, ¿no? De manera que los primeros eran los curriculares, mientras que los últimos eran los de maestría, ¿no? De manera que si no se hacían no pasaba nada. Eso se explicaba también en la propuesta didáctica, pero no quedó suficientemente claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En el libro de texto, en cada actividad hemos incluido lo que veis aquí en el centro. Cada actividad tiene un número, la actividad 2, actividad 1, la que sea, con un fondo en color. El color significa que esa actividad es curricular, es decir, es una actividad de obligada realización y superación, porque si no el niño no estaría cumpliendo los contenidos que nos dicta el currículo. Si el fondo es naranja, es una actividad ABN, es decir, es una actividad que va un poquito más allá de lo que marca el currículo. Es aconsejable, porque ya que estáis siguiendo el método ABN, pues que estas las hagáis, porque entre otras cosas, el alumnado ABN no va a tener muchas dificultades para realizar las actividades con fondo naranja. Y las que tienen fondo rojo son actividades de maestría. Son para aquellos casos que alumnos que sobresalen o grupos reducidos o situaciones en las que el grupo va muy avanzado y que las puedan hacer. Pero que si no se hacen tampoco pasa nada, ¿vale? Porque como os indicamos, y además con el color rojo queda suficientemente expresado, son actividades de maestría.
Junto con el número de la actividad y el color van unos ojos en todas las actividades. Recuerdo desde primero hasta sexto. Si solo aparece un ojo, se trata de una actividad que aconsejamos al docente que se realice de forma individual. Si el número lleva dos ojos, es una actividad que aconsejamos que se puede realizar en pareja. ¿Significa eso que haya que hacerlo en pareja a la fuerza? No, es el consejo que hacemos, porque a lo mejor tiene un poquito de dificultad que trabajando en pareja o en pequeños grupos de 2 o 3 niños, como mucho, ¿no?, se puedan resolver. Y cuando aparecen muchos ojos en el número, significa que es una actividad para gran grupo, es decir, es una actividad que recomendamos se realice con ayuda de la pizarra digital y que se haga en gran grupo, que vayan saliendo los niños a la pizarra participando, etcétera, ¿no? Y repito, se tratan de consejos que damos los autores a la hora de trabajar con las actividades, ¿no? Creo que con este sistema de código, las dudas sobre lo que se tiene que trabajar o no se tiene que trabajar, creo que lo hemos solucionado lo más rápidamente posible. El maestro conoce el código, los niños no conocen el código, seguramente más de un espabilado lo terminará descubriendo, ¿no? Pero creemos que es un sistema sencillo y directo. Os comparto, esto es del libro de tercero, os comparto la página del tema 5 para que veáis, por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿no? Empezamos el tema y una vez después de la explicación, veis aquí, hay 2 ejercicios, el 1 y el 2, y se aconseja que los 2 se hagan en gran grupo. Pasamos a la siguiente página, que es una actividad con billetes. Las 2 son curriculares, porque están establecidas en el currículum de este nivel, ¿no? Y la primera se aconseja que se trabaje en gran grupo, entre toda la clase, y se vaya resolviendo. Y el ejercicio 2 es para realizar en pareja. Bien, también os quiero comentar que si os dais cuenta, la estructura al principio del libro de texto es los contenidos que corresponden al tema. Si vamos avanzando, disculpad que vaya así un poquitín más deprisa, ¿no? Si vamos avanzando, llegamos a un momento en que la cabecera del tema cambia. Y entonces aparece todo lo que es el trabajo que está muy presente y es muy importante en el método ABN sobre resolución de problemas. De manera que esta parte en cada tema se van desarrollando las distintas situaciones problemáticas y acaba el tema con la tarea competencial o situación de aprendizaje, si queréis llamarla así, ¿no? Con una tarea competencial y con el repaso. ¿De acuerdo? Esa es la estructura de los libros del método ABN. ¿Qué más comentaros de novedades importantes? Vamos a ver, en la propuesta didáctica, en el apartado de recursos, además de todos aquellos que hemos subido a la web, hemos hecho una selección de recursos digitales que se han puesto a través de códigos QR para que el docente pueda buscar, encontrar rápidamente en la red recursos digitales para trabajar estos aspectos concretos que trabajamos en el tema, ¿no? Hemos hecho una selección, pues sabéis que una de las cosas que más nos caracteriza es el tema de que la comunidad ABN es muy prolífera, realizando y compartiendo contenidos y materiales, ¿no? Entonces hemos hecho una selección de eso y a través de los códigos QR lo hemos puesto, ¿no? Y por último, comentaros el tema de la evaluación. Vamos, el tema de la evaluación, en las anteriores ediciones había una parte que era competencial, una evaluación competencial, y había una segunda oferta que era una evaluación de ABN, ¿no? Aquello lo hicimos pues porque había una confusión en el sentido de que si se ponía solo la
la evaluación ABN, podía ocurrir que se suspendiera niños que superaban los contenidos curriculares, ¿no? Para que eso no ocurriera, pues poníamos los dos tipos de evaluaciones para que el docente utilizara aquella que considerara oportuna. Eso ha desaparecido en el nuevo proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido realizar una oferta de más de 20 preguntas relacionadas de cada tema, ¿no? Que son editables. Es decir, que lo que queremos intentar evitar es que los exámenes al segundo curso ya estén en las academias y rulando por ahí, como ocurre muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para evitar eso? Pues una batería de más de 20 preguntas, de las cuales tú puedes, porque son editables, puedes seleccionar de las 20 las que tú quieras, pero aparte ofrecemos también un examen tipo de 10 preguntas. Es decir, que si andas con prisa y no te ha dado tiempo a hacer una selección y demás, te puedes imprimir ese examen tipo de 10 preguntas, pero si quieres personalizar tu examen, pues te ofrecemos más de 20 preguntas para que las puedas modificar si quieres. Vienen totalmente con todos los datos y todo, y con sus soluciones para que lo podáis hacer. Comentaros, para acabar ya con esto y darle paso a Rafa Fabra, si no el pobre hombre va a tener un poquito de tiempo para hablar, comentaros que, por desgracia, debido a que la normativa salió muy tarde, eso nos ha retrasado prácticamente en todo. ¿Y por qué comento esto? Pues porque en aquellas comunidades en que ya se han utilizado los libros nuevos de primero, tercero y quinto, algunos de estos materiales que yo estoy diciendo que estaban en la red, no ha dado tiempo a subirlos, porque todavía estábamos construyendo y montando los libros que faltaban, los de cuarto y sexto, ¿no? Entonces, pediros disculpas por eso. Hemos hecho todo, tanto la editorial como la autora, hemos hecho todo el esfuerzo posible para que se subieran los materiales, pero vamos, que para 1 de septiembre sí ya nos han garantizado que estará todo listo y disponible. Daros las gracias por vuestra atención y le paso la palabra a Rafa Fabra, que os va a hablar de la parte de resolución de problemas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a Jaime sus palabras en la presentación y comentaros un poco todas las novedades que vais a encontrar en los materiales de Anaya en cuanto a la resolución de problemas. Es evidente que a nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho la resolución de problemas. Todas las evidencias que ha comentado Jaime están y existen y están a la mano de cualquiera que quiera comprobarlo, pero al mismo tiempo pues suscitan una responsabilidad en nosotros, sobre todo en los que desarrollamos esos materiales, para poder realmente cumplir con los objetivos que plantea el método y con las expectativas que se espera. Ante eso, pues son muchas las novedades que hemos querido introducir. No creo que me dé tiempo a comentaroslas todas, pero sí que me gustaría que tuvierais una idea de lo que os vais a encontrar y de las novedades que hemos ido poniendo o metiendo en cada uno de los libros. En cuanto al trabajo de los problemas de una operación, es una seña de identidad clara del método trabajar por categorías semánticas. Es algo que ahora se está extendiendo y nos agrada que se esté extendiendo porque al fin y al cabo habla bien de nosotros. Hay ahora mismo en el mercado otro tipo de libros que están apostando también por el trabajo de categorías semánticas, pero nosotros llevamos tiempo con esto y lo que hemos hecho ha sido reforzar ese trabajo. Con ese espacio que Jaime ha comentado, que nos ha quedado en muchos de los libros a la hora de suprimir o pasar a la web diferentes actividades, hemos aprovechado para ampliar la oferta. En el primer ciclo, en primero y en segundo de primaria, lo que vais a encontrar principalmente va a ser un aumento de ese tipo de problemas de una operación y sobre todo esos problemas de una operación se van a presentar con ayudas simbólicas y ayudas figurativas. Es decir, el enunciado va a venir acompañado de tal manera que facilite la comprensión al alumnado de la situación problemática que se plantea. Y a partir de tercero, cuarto y en quinto, lo que hemos hecho es un diseño bastante común en los 3 cursos,
que parte del último libro que hicimos de cuarto de primaria. Creemos que ese diseño, al haberlo llevado al aula, hemos visto que funciona muy bien y que trabaja muy bien cada uno de los tipos de problemas que se plantean, y hemos querido extrapolarlo al resto de cursos y seguir una dinámica común en todos esos niveles. Voy a compartiros para que veáis un poco de qué diseño estamos hablando. Este, por ejemplo, es un extracto, son 2 páginas de tercero de primaria. Son problemas de comparación 5-6. Es una doble página de la unidad 6, y lo que se persigue aquí básicamente es que veáis la estructura de cómo vamos a plantear los problemas de una operación de tercero, en tercero, cuarto, y los más importantes en quinto de primaria. Vais a encontrar un sellito aquí arriba que hace referencia al viaje de ida. El viaje de ida básicamente es la metodología que nosotros queremos que apliquéis a la hora de explicar cualquier tipo de problema correspondiente a la categoría semántica que corresponda. Esa categoría semántica y ese tipo de problema vendrá explicado y bien desarrollado en la guía, pero es importante que tengáis en cuenta que tenemos un apartado experimento que lo que busca es que vosotros salgáis del libro y manipuléis. Lo que os suscita es que se lleve a cabo esas etapas del viaje de ida en las cuales el docente debe dramatizar con ayuda del alumnado, los alumnos tienen que dramatizar con ayuda de materiales manipulables, deben dramatizar sin materiales, es decir, una secuencia que viene bien detallada dentro de las guías y que hemos querido plasmar de alguna manera dentro del libro del alumno para que el docente no se lo salte. Básicamente eso, porque trabajar las categorías semánticas sin hacer viaje de ida, básicamente no va a conseguir los mismos resultados. Una vez se hace el experimento y se hace ese viaje de ida, lo que hemos pretendido es ir poquito a poquito, desde la dramatización hasta el texto, aumentando un poco la dificultad y asegurándonos de que toda la clase comprende la situación que se plantea. Para eso tenemos un apartado que es el de comprendo el enunciado, en el que vais a encontrar ayudas textuales, figurativas, simbólicas, para trabajar los tipos de problemas que se quieran llevar a cabo. Si el problema es muy complicado, tendrá ayudas textuales. Si no, tendrá ayudas figurativas o simbólicas. Una vez cumplida ese apartado de comprendo el enunciado, que como veis y José Miguel comentaba, pues algunas de esas actividades vienen para hacerse en gran grupo, otras para hacerse en parejas. Y cuando ya, evidentemente, ese apoyo se va retirando, llegamos al apartado de resuelvo problemas, donde realmente aquí no hay ningún tipo de ayuda y donde el alumno ya debe de ser capaz de enfrentarse de manera individual a las situaciones que se plantean. Y finalmente aparece el apartado invento, creo y razono. Este apartado es muy dispar dependiendo de la página en la que estéis. Recoge actividades de todo tipo. Estas actividades tienen como título, lo podríamos denominar como tareas heurísticas, y están centradas en ir más allá de la mera resolución de un problema. Os vais a encontrar actividades de construcción de enunciados, actividades que fomentan el razonamiento lógico-matemático, la flexibilidad de pensamiento, a actividades sobre valorar procesos de resolución, si un problema está bien resuelto, si está mal resuelto, si los razonamientos que se ofrecen son los adecuados o no. Se incorporarán en ocasiones problemas de lógica. Es un apartado que, aunque, no quiero contradecir a José Miguel, aunque a veces aparezca en rojo, yo sí que, porque es cierto, porque va más allá del currículum, sí que recomiendo hacerlo, aunque sea en gran grupo. O sea, obviar ese apartado es quitarle riqueza al material que se os está presentando. Entonces, muchas veces, dependiendo del tiempo, nos saltamos apartados. Y yo recomendaría que no nos saltáramos apartados. En todo caso, que suprimiéramos ejercicios dentro del apartado. Si no puedo hacer los 4 problemas que se ofrecen aquí, pues puedo hacer 2 o puedo hacer 3. Pero el invento, creo y razono, no deberíais de saltároslo. Este esquema es el que se mantiene a lo largo de todo el libro de tercero de primaria, que es totalmente novedoso. Todas las páginas que se han hecho de problemas son nuevas. El de cuarto de primaria ya lo tenía, y en quinto de primaria lo vais a encontrar en el primer trimestre principalmente, donde se trabajan las principales categorías semánticas y los problemas más complejos que se han visto en primer y segundo ciclo. Entonces, una vez tengamos esto claro, veremos que hay otros tipos de problemas, no solo estos, y otro tipo de diseño en cuanto a las páginas. Voy a dejar de compartir esta parte. Tendríamos en segundo lugar que hablar
de los problemas de los problemas de 2 operaciones. Los problemas de 2 operaciones se construyen a partir de los problemas de una operación. ¿Cuándo va a aparecer material en el que se pueda iniciar este tipo de trabajo? Pues esto va a aparecer a partir de tercero de primaria. Se ha renovado la secuencia en el libro de tercero de primaria, aparece una secuencia nueva que se basa básicamente en iniciar con problemas con 2 preguntas. Los problemas con 2 preguntas antes no aparecían en el libro, ahora sí. Este tipo de problemas quiere hacer una pequeña transición dulce entre lo que es el problema de 2 operaciones en sí y lo que son los problemas de una operación. Lo que se pretende con esos problemas con 2 preguntas es aumentar el número de datos, pero hacer visible las 2 preguntas, que no haya pregunta oculta, y al fin y al cabo facilitan un poco esa transición luego hacia los problemas con pregunta oculta. Tendréis problemas con 2 preguntas, problemas ligados, que son 2 problemas, el segundo asume parte del primero, y tendréis alguna actividad también con problemas con pregunta oculta. Eso es lo que nos encontraremos en tercero, esa iniciación a los problemas de 2 operaciones. En cuarto se mantiene la secuencia que había anteriormente, porque ha dado muy buenos resultados y es la que se debe de seguir. Esa secuencia nos va a ayudar a que el alumnado comprenda cómo se resuelven los problemas de 2 operaciones, de qué están compuestos, va a aprender a componerlos y a descomponerlos. Y finalmente, en quinto de primaria, y vamos a compartir para que veáis un poquito el material que se ha introducido en quinto de primaria, se ha hecho un trabajo muy exhaustivo para poder desarrollar todas las categorías de problemas de 2 operaciones. Esto antes no estaba y ahora vais a encontraros que se desarrollan todas las categorías de problemas de 2 operaciones, pero además todas las estructuras dentro de cada categoría. Os vais a encontrar en la categoría de compartir la parte y os vais a encontrar problemas de estructura aditiva-aditiva, de estructura aditiva-multiplicativa, de estructura multiplicativa-multiplicativa, y a cada estructura se le ha dedicado una página. De manera que se recogen todos los tipos de problemas que pueden haber de 2 operaciones. Es algo que es bastante complejo que se encuentre algo similar en el mercado ahora mismo. Veamos, por ejemplo, comparto pantalla, veamos un ejemplo de quinto. Aquí estamos, correcto. Esta es la que estábamos viendo antes. Esta de aquí. Por ejemplo, son 2 páginas de compartir la parte, de la categoría de problemas de 2 operaciones de compartir la parte. Esta página recoge los problemas de estructura aditiva-aditiva. Esta al lado de la estructura aditiva multiplicativa, y en la siguiente unidad, que sería esta de aquí, aparecen los de estructura multiplicativa-multiplicativa. 3 páginas para desarrollar toda la categoría de compartir la parte. Y el diseño es similar, como veis. Tenemos el resuelvo problemas, donde llegados a este punto el alumno ya sabe descomponer los problemas de 2 operaciones, encontrar la pregunta oculta, y por tanto no hay un trabajo previo a, sino que eso está en las unidades anteriores, incluso en los cursos anteriores. Se ofrecen problemas que desarrollan esa categoría y esa estructura, y luego aparece el invento, creo y razono, que va a estar prácticamente siempre ahí, porque queremos que vayáis un poco más allá y porque son actividades que nos permiten jugar mucho con la comprensión de enunciados y nos permiten mejorar enormemente la resolución de problemas. Para que veáis algún estilo de estas actividades, aquí os encontráis una actividad que está marcada en rojo para hacer en parejas, en el cual tenéis el problema resuelto y están los razonamientos y están las operaciones para que relacione el alumno qué razonamiento corresponde con cada operación. Aquí, por ejemplo, en este al lado tenemos el problema ya resuelto, con 3 operaciones en este caso. Y si lo que se plantea es que el alumnado resuelva el problema de otra forma. Es decir, el mismo problema lo tendría que resolver de otra forma distinta. Dejo de compartir. Y no nos queremos quedar ahí, y no nos hemos quedado ahí. Luego vendrían los problemas con más de 2 operaciones. Ahí ya, no, por tiempo ya no voy a meter, pero para que veáis que a final de quinto de primaria os encontraréis que introducimos los problemas de más de 2 operaciones. Y en sexto les dedicamos un tratamiento más exhaustivo, más específico. ¿En sexto aparecen problemas de 2 operaciones? Sí. En el primer trimestre se repasan las categorías más importantes y se dedica un apartado o se dedica un tiempo bastante importante a trabajar la categoría de doble inclusión, que es la más compleja de problemas de 2 operaciones. Y por último, lo último que me gustaría comentaros
es que no solo vais a encontrar problemas aritméticos en los libros del método ABN, faltaría más. Una de las cosas que nos encontramos en el nuevo currículum, y se hace mucho hincapié en ello, os leo textualmente: conocer una variedad de estrategias que permita abordar con seguridad los retos y facilitar el establecimiento de conexiones. Dice, las estrategias no deben centrarse únicamente en la resolución aritmética, sino que también se facilitarán situaciones que puedan ser resueltas a través de manipulación de materiales, diseño, de representaciones gráficas o argumentación verbal. Es decir, básicamente nos están diciendo que no nos quedemos solo con los problemas aritméticos, que vayamos más allá, que hay otro tipo de problemas. Aquí la oferta es tremenda. No puedo enseñarlo todo, la verdad. Os emplazo a que veáis los libros porque no quiero robaros más tiempo. Pero vais a encontraros un plan de acción para el trabajo de problemas con unidades de medida. Es decir, de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen, tenemos un plan de acción común que va de tercero a sexto y que se repite en los diferentes cursos para que los alumnos cojan ese plan y lo apliquen curso a curso. Hay un trabajo específico para para los problemas de unidades de tiempo, en el que se enseña al alumnado a hacer una línea temporal. Esto sí que me gustaría compartirlo en un segundito y lo veis. Lo tenéis aquí. A ver si me deja. Ahí. Esta es. Este sería el diseño en tercero, en el que se enseña al alumnado a hacer un esquema en el cual se incluye una línea del tiempo para poder saber cuándo empieza y cuándo termina una actividad y calcular el tiempo que ha transcurrido. Entonces, vamos a utilizar también otro tipo de herramientas más allá de la resolución aritmética. Además, pues bueno, van a aparecer actividades que aumentan todo lo que tiene que ver con el relato y las preguntas intermedias, algo característico del método ABN. Hasta ahora había pocas actividades de relato, muchas de preguntas intermedias. Hemos creado actividades nuevas para páginas nuevas con actividades para fomentar el relato de las diferentes situaciones problemáticas y poder evaluar cómo el alumno oralmente expone una situación. Problemas geométricos, por supuesto. De perímetros y áreas se han renovado todos, así como de volumen y cuerpos geométricos. De estadística aparecen nuevas situaciones problemáticas porque hemos rehecho toda la parte de estadística. En tercero vais a encontrar gráficos de barras simples y dobles y toda la explotación de ese tipo de situaciones. En cuarto, de líneas simples y de líneas dobles. En sexto, una unidad completa que desarrolla o que enseña cómo utilizar una hoja de cálculo. Todo esto va a aparecer. Problemas con fracciones, de porcentajes de proporcionalidad, problemas relacionados con el álgebra y problemas de múltiplos divisores de máximo común, un montón. Así que de verdad que no me gustaría enseñaros más material, pero ahora mismo son las 7:05 y teníamos que haber cortado a las 7 para que podamos resolver todas las preguntas que habéis lanzado. Así que doy paso al moderador para que vaya pasando las preguntas más importantes que supongo que Jaime querrá ir respondiendo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, de verdad, Jaime, José Miguel, Rafael. Y bueno, en primer lugar, agradeceros de verdad la capacidad de síntesis. Sé que es muy complicado adaptarnos al horario previsto, sobre todo cuando hablamos de una renovación que francamente nos ha sorprendido, yo creo que a todos, y por los comentarios, o sea, trasladar a los autores la satisfacción que producen los compañeros, ve que es una renovación profunda y rigurosa del proyecto. Quisiera trasladaros, y la dejo un poco en el aire a la hora de contestar, algunas de las cuestiones que algunos compañeros han ido planteando. Por ejemplo, Laura nos planteaba, pues, para claustros cambiantes en septiembre y en el que se incorporan compañeros a principio de curso sin formación, ¿qué recomendación? O sea, ¿os pide alguna sugerencia cómo abordar este tema? Hombre, yo creo que si en el colegio ya conocen el ABN, lo que funciona muy bien es que los compañeros que tienen experiencia les vayan guiando a lo largo del curso. Pero con eso no es suficiente, tiene que recibir formación. Ana ya
convoca cursos, da jornadas, desde la Asociación Cálculo ABN también se convocan cursos y completar la ayuda que le puedan dar los compañeros con una formación básica, porque es que hay que tener en cuenta que es un cambio de paradigma total y lo que hasta ahora tú estabas haciendo en el método tradicional aquí no se hace. Entonces es sencillo, no es complicado, lo aprenden los chiquillos de infantil. Así que esas dos cuestiones, la ayuda que le pueden echar los compañeros y una formación inicial. Le puntualizo muy brevemente lo de José Miguel, en el sentido de decir lo que me dijo a mí una chica que se encontró en esta situación. Dice, no, lo más sencillo del mundo, dice, es que yo me estudio muy bien la lección del libro antes de darla. Y cuando me la sé bien, entonces la explico yo muy bien y aprende muchísimo así. Pues enlazo con el comentario también de José Miguel, o sea, porque Dulce viene a preguntarnos cómo es necesario para abordar en primaria haber pasado por una etapa infantil con ADN. No, contesto yo, no. O sea, se parte de cero. Se parte de aprender los primeros números. Lo que pasa es que, claro, la situación cuando vienen niños que han trabajado ADN en infantil a cuando no lo han trabajado es muy distinta. Los niños ya vienen conociendo los números, cómo se descomponen, cómo se componen. Incluso algunos llegan ya prácticamente sabiendo sumar y restar de forma con cálculo mental, ¿no? Pero vamos, que como ha dicho Jaime, si los niños no han trabajado en infantil, empezando con el libro de texto desde el principio y los apoyos que hay en la web, porque el libro de texto no es suficiente, sobre todo por el tema de las páginas, se puede hacer perfectamente. Pues María agradece precisamente el comentario que viniste a hacernos sobre la no obligatoriedad de hacer todos los ejercicios del libro. Y lo hace no como una pregunta, sino como una sugerencia a compañeros de su propio centro, en el que espera que les haya quedado claro después de escuchar tu comentario. Mira, Alicia, creo que Rafa, cuando mostraste la doble página de resolución de problemas, nos pregunta cómo se debe de temporalizar o en cuántas sesiones debe trabajarse esa doble página. Depende si es una doble página con problemas, por ejemplo, incongruentes, como son los de cambio 5, cambio 6, comparación 5, comparación 6, es evidente que con una sesión no va a ser suficiente. Pero si son problemas de cariz más sencillo, como pueden ser los de cambio 3, cambio 4, cambio 1, cambio 2, con una sesión es más que suficiente. Entonces, eso también viene pautado en la guía didáctica. Ahí hemos explicado cuándo es necesario dedicar más de una sesión y cuándo es necesario dedicar una sola. Marina nos hace una reflexión sobre las dificultades. Es un poco, ya digo, más que una pregunta, una reflexión en la que quizás tengáis algo que añadir sobre las dificultades del día a día, la formación sobre la que hablabais hace un momento y muchas veces lo fácil que es por docentes que no manejan esta formación, lo fácil que es utilizar conceptos que de la noche a la mañana vienen a hacer mucho daño en el trabajo del día a día en vuestra metodología. ¿Vale? Y ya creo, bueno, más que pregunta, me sorprende y nos satisface mucho ver cómo el chat se ha convertido en un chat de intercambio si tenéis la posibilidad de ojearlo, donde los compañeros se plantean estrategias, se ayudan unos a otros, hacen comentarios, sugerencias, y se ha convertido más en un chat de compañeros hablando sobre la metodología de la ABN y echándose una mano unos a otros que un chat de preguntas, lo cual nos sorprende y creo que es muy interesante. O sea, Guillermo, si me permite, viendo el chat, hay una compañera, Vicky, que pregunta ¿cómo abordáis el trabajo con una niña que se incorpora a sexto de primaria tradicional? Vamos a ver.
Una niña que viene en sexto, un niño, un alumno que viene de fuera, tú no le puedes meter el método de cálculo ABN en poco tiempo. Es más, lo va a agobiar. Lo que yo he hecho cuando me he visto con esos casos, en varias ocasiones, es que yo he permitido que el niño siga calculando con el método tradicional, ¿vale? Lo que pasa es que cuando nosotros en clase corregimos y demás, ¿no? Pues le voy explicando cómo trabajamos la multiplicación, cómo trabajamos la división, ¿no? Y en muchos casos ellos empiezan a hacer sus primeros pinitos porque incluso ven la división y ven la multiplicación mucho más sencilla por nuestro procedimiento que por el suyo, ¿no? Pero sin obligarle al cambio, porque entonces lo que hace es que lo agobia. Y luego otra precisión. En sexto, lo que es contenido básicamente ABN de numeración y de cálculo, hay poco. Hay más contenido del currículum general que sí están vistos desde la impronta del ABN, ¿vale? Con lo que te puedo decir que tampoco es una situación que se convierta en agobiante, ¿vale? Porque tienen lo que son todo lo que es la proporcionalidad, las fracciones, los números enteros, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que la parte de cálculo y se centra básicamente en lo que es el cálculo posicional, y en lo que es la numeración es lo que ya saben, ¿vale? Vale, y ya dos últimos detalles para finalizar, si os parece. Nos preguntan si se han adaptado los cuadernos de refuerzo y ampliación también a la nueva ley. Sí, estamos en ello, es decir, yo creo que estarán para septiembre, octubre. Le hemos tenido que dar prioridad porque ha sido todo muy agobiante porque salió muy tarde la normativa curricular y le hemos dado prioridad absoluta a hacer los libros, a hacer las propuestas didácticas y todas estas cosas, pero yo creo que estarán para el 1 de septiembre completamente adaptados, es decir, desaparecerán páginas completas y saldrán páginas adaptadas. Quería decir yo también antes que como veo que hay participantes de Hispanoamérica, darles unas gracias especiales por ejemplo, de Green Valley en Costa Rica. Dice, trabajamos el método por 3 años, estamos muy felices con los resultados. Y es verdad, es de los que hemos hablado de que tenemos prácticamente toda Argentina y el sur de Estados Unidos que tiene ya mucha gente trabajando ABN. Pues creo que con esto y más allá os trasladaremos alguna otra inquietud o sugerencia que aparecen a lo largo del chat. Y bueno, creo que una vez más agradeceros a los tres la presencia esta tarde y bueno, enhorabuena por parte de la editorial y por lo que vemos en el chat de los asistentes y esperemos emplazarnos a otro momento para hablar de ABN. Si tenéis algo que comentar, pues... Por mi parte, agradecer a todos Sí, la perdona, presencia. José Miguel, hay una cosa que yo debía haber dicho y que me la he comido, como me he comido otra serie de cosas. Es que veo una pregunta del chat que preguntan que los chicos pueden tener dificultades a la hora de pasar al instituto y que el profesor del instituto, que debe ser un guardián del matemático, le exija Entonces, una cosa que sí hemos hecho, que ha sido muy discutida y que incluso nos han echado en cara, es al final de cada libro, lo que se ha trabajado de ABN, les decimos cómo lo tienen que trabajar por el cálculo tradicional, de manera tal que si el alumno cambia de centro o el colegio por lo que sea cambia de método o tal, pues entonces todo aquello que saben hacer por ABN lo van a saber hacer también por cálculo tradicional. El ABN es un método muy amplio y evidentemente cabe dentro de eso, saben hacer también el cálculo tradicional, aunque nunca se les ha entrenado. Ahora se les entrena para que eso que saben hacer en el formato ABN lo sepan hacer en el cálculo tradicional y lo tienen de primero a sexto. Es decir, que si ven que van a ir a un instituto donde el profesor les va a exigir que tienen que saber el cálculo tradicional, pues tienen un cuadernillo donde se les enseña todo lo de ese curso. En quinto igual, en cuarto igual, desde primero. Evidentemente no es obligatorio hacerlo. Es decir, si el profesor juzga que no se va ningún niño, que no va a tener ningún problema en secundaria, que los niños ya han pasado al instituto de secundaria y les ha ido muy bien y tal, pues se deja de lado y no tienen ni que tocarlo. Pero por si acaso, mire, ahí lo tiene.
Pues te agradezco esa observación, Jaime, porque es verdad que es importante y se nos quedaba en el tintero. Pues bueno, ya por último, una vez más, gracias al asistente y recibí el saludo y el cariño de todos los compañeros y las felicitaciones que quedan en el chat para el recuerdo. ¿De acuerdo? Venga, pues muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias.